Ya tenemos al señor Reyes, ya está el señor Reyes, muy bien, vamos a platicar con él, porque fíjese que hemos tenido tornados también allá en la República Mexicana, y hemos informado los que ha habido aquí en los Estados Unidos, con toda su furia y toda su sorpresa por las áreas donde han pasado. Pero en el caso de México tenemos eh, fenómenos de por lo menos dos tornados. Licenciado, bueno, el meteorólogo, el señor Sansón Reyes, que es el jefe de meteorología de la Comisión General de Electricidad, de la Comisión Federal de Electricidad, y presidente de la Organización Mexicana de Meteorólogos. Está en la línea, el otro día platicamos con él. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, gusto en Sí, muy buenas saludarlo. tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes a su auditorio. Gracias. Y los tornados es algo nunca ocurrido, es nuevo, o qué está pasando. Bueno, en México los tornados hace tiempo se pensaba que no se registraban. Ujú. Sin embargo, hay evidencias de que los tornados se han registrado gradualmente, periódicamente se han registrado en diferentes épocas del año y en diferentes ciudades y sitios de la República Mexicana, que estos tornados que se presentan en la República Mexicana están asociados, igual que en Estados Unidos, a un choque de masas de aire Ujú. que de diferentes características, Ujú. ¿sí? Son masas de aire calientes, Sí, húmedas, que chocan con masas de aire frío y seco. sí. La formación de estos tornados está asociada directamente con la formación de un tipo de nube que se llama cumulonimbus. Ujú. Es un tipo de nube que va desde superficie, prácticamente a 1,5 kilómetros de la superficie, Ujú. hasta puede alcanzar 20 kilómetros de altura Ujú. en diferentes lugares de la atmósfera. Ujú. Estas nubes indican que hay una turbulencia, que hay un movimiento desordenado del aire provocado por diferentes fenómenos. Sí. En Estados Unidos normalmente está asociado con el paso de frentes fríos, vaguadas, lo que llamamos vaguada, que es una extensión de una baja presión. Ujú. Y en México pueden darse no solamente por los frentes fríos, Ujú. sino porque tenemos una zona montañosa importante en la parte central y hacia la parte oriente y poniente, Ujú. que hacen que el choque de las masas de aire se pueda intensificar Ujú. y simular que es una situación de frente frío. Sí. Entonces, estos fenómenos se tiene evidencia que se han registrado, por ejemplo, en el Estado de México, Ujú. eh, normalmente en la temporada invernal, desde diciembre prácticamente hasta principios de mayo, se han registrado este tipo de fenómenos. Ujú. Y actualmente, como ya se tiene pues a la mano un teléfono celular con alguna videocámara Ujú. o cámara fotográfica, es ya más factible de alguna manera tener la evidencia de que se formó. Ujú. Lo que sí pasa en México es que la intensidad y la duración de estos fenómenos es menor, es mucho menor comparada con Estados Unidos. Ujú. Pero sí se han registrado, inclusive desde nuestros padres, abuelos y bisabuelos nos decían que la culebra de agua, pues estos fenómenos precisamente son esos, ¿no? Que dejaban surcos y son los tornados Ujú. los que Sí, sí. antiguamente ya se conocen. Ujú.
O sea solo que que, no se sabía cómo eran en aquel entonces, no teníamos la sí, sí. evidencia. Pero si entendí correctamente al principio de la plática, eh, es algo que no es frecuente, por lo menos últimamente, ni común en la República Mexicana. Bueno, sí es común, o sea, sí es común que se formen, sí es común que se formen. Mm, Eh, entonces, el detalle es que no teníamos las evidencias. Hay un trabajo muy importante que desarrolló un investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el cual está recopilando toda la evidencia de tornados en México y tiene evidencia ya desde Coahuila, que fue uno de los, prácticamente el detonador de este tipo de estudios, ujú, en si no me recuerdo, fue el 2005, ujú, 2005 algo así. Fue un tornado muy importante y a sí, partir de ahí se fueron dando evidencias que también se han registrado en San Luis Potosí, ujú, en Durango, en Zacatecas, ujú, en mismo Chihuahua hacia el sur, ujú, en la parte norte de Coahuila muy frecuente. sí, Por ejemplo, en Nuevo León hay la evidencia de un tornado que prácticamente arrancó con todo y cimientos, arrancó una torre de transmisión eléctrica ujú, y la depositó unos metros a un lado, ujú, prácticamente sin mayor daño, sí, pero sí la arrancó de los ujú, cimientos. sí, Y en el caso del centro de la República Mexicana, se tiene evidencia en Hidalgo, en Querétaro, en la parte sur de Querétaro, en Guanajuato, en la parte oriental, ujú. en, en Michoacán, en la parte norte de Michoacán, en Jalisco también cerca del lago, y en Veracruz, también más frecuente en Veracruz, también se han visto estos fenómenos. Bueno, o sea que lo debemos de tomar como algo nada extraño, es algo que sucede cuando sucede, pero ya ha sucedido. Es algo que ocurre no tan frecuentemente como en Estados Unidos, por eso sí llama la atención, Ujú. pero sí es algo normal que ocurre también en México. Ya, a lo mejor la pregunta se sale por último de la materia, pero del lado de la zona de Guerrero y lo que es la parte de Acapulco, usted ha de saber que las olas han tenido un crecimiento en su tamaño a 3 y pico, 4 metros de altura y Sí, a la hora de reventar pues van y se llevan la playa y se van a meter hasta la avenida principal que es la Miguel sí, Alemán. sí. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, este fenómeno también se repite en varias partes, varios puntos del Pacífico. Por Ujú, ejemplo, ayer nos hablaban de Huatulco, ujú, que las olas, bueno, el nivel del mar prácticamente alcanzaba las zonas de alberca de los hoteles de playa. Y este fenómeno es debido a lo que se llama mar de fondo, es decir, es complicado el movimiento, si es complicado el movimiento de la atmósfera, también en el mar se da un movimiento muy complicado, en el ujú, sentido de que las corrientes marinas arrastran una gran cantidad de volumen de agua por la fuerza que llevan estas, ujú, o sea, a medida que va el flujo de agua avanzando, se ujú, va aumentando su velocidad y este aumento de velocidad hace que también se vaya aumentando el volumen de agua por delante de ese flujo, de ujú. tal manera que cuando llegan a las costas del Pacífico, prácticamente revientan pero este flujo es por abajo, ¿no? Por abajo del nivel de la superficie del mar, de tal manera que cuando llegan al continente, hacen que el nivel del mar suba, ¿sí? Entonces, por esa razón se registran de esta manera. Otra explicación que también se da Sí. es la, la zona intertropical de convergencia, es decir, la zona en la cual coinciden los vientos que vienen del hemisferio norte y los vientos que vienen del hemisferio sur chocan
en una zona que le llamamos zona intertropical de convergencia. Esta zona varía a lo largo del año y precisamente en estas épocas es cuando esa zona se encuentra aproximadamente en 10 grados de latitud norte. Sí. Y este empuje del viento que hace que las olas también se intensifiquen, se hagan más grandes las olas. Uh-huh. Entonces el movimiento combinado del movimiento del fondo del mar con el flujo de aire que empuja las olas hacia las costas mexicanas, pues hace este movimiento importante de aumento del nivel del mar. Uh-huh. Bueno, entonces tampoco lo debemos de tomar como un evento aislado, sino es algo que es recurrente de acuerdo a esta suma de fenómenos. Así es, así es. Uh-huh. Sí, tanto este fenómeno de los tornados como el fenómeno de mar de fondo, Uh-huh. Este es algo recurrente año con año, Uh-huh. y eso sí es muy importante aclarar que los tornados no se pueden predecir con mucha anticipación. En México todavía no tenemos un sistema de detección de tornados como tiene Estados Unidos, uh-huh. Y si aún así Estados Unidos los puede detectar con poco tiempo de anticipación, uh-huh. En México pues realmente no lo tenemos todavía. Sí. Lo que sí tenemos en México es actualmente un sistema un poquito más grande de lo que teníamos hace 20 años en el sentido de monitoreo, uh-huh. Lo cual nos puede ayudar a desarrollar las herramientas para detectar este tipo de fenómenos con un poco de anticipación también. Uh-huh. ¿Les hace falta es presupuesto para tener equipamiento y personal adecuado? Sí, se puede decir que faltaba, porque afortunadamente desde el año pasado, finales del año pasado, autorizaron un presupuesto, yo creo que 4 veces de lo que se había presupuestado en años pasados, uh-huh. De tal manera que está creciendo mucho la cantidad de estaciones meteorológicas de monitoreo, uh-huh. Y algo muy importante que está haciendo el actual coordinador del servicio meteorológico es la capacitación de personal y contratación de nuevo personal también, uh-huh. Porque sí se había quedado, el servicio meteorológico se había quedado con muy poco personal de unos 2 años para atrás. Prácticamente los que hacían pronóstico en el servicio meteorológico eran unas 8 personas. Uh-huh. Y eso, hacer un pronóstico para todo el país, pues es muy complicado, ¿no? Uh-huh. Bien. Bueno, pero entonces, no, por último, no tiene nada que ver, como algunas personas me lo han preguntado, con el hecho de cosas como las que pasan en Cancún, que cada vez hay menos arena y más mar. Bueno, ahí de Cancún es una situación también de oleaje que se va arrastrando la playa, pero también un problema de diseño de los edificios que fueron construidos muy pegados hacia la playa. Uh-huh. Es un efecto combinado ahí con esta problemática. De hecho, la Comisión Federal de Electricidad participó hace 2 años en la recuperación de playas y tiene el programa. Estas playas se van a ir, digamos, diluyendo, la arena se va a ir diluyendo hasta que encuentre un punto medio. O sea, en los próximos 10 años hay que estar con el programa de rellenar nuevamente las playas gradualmente, porque anteriormente no se había hecho ningún mantenimiento de este. Sí, sí. Bueno, pues nos deja claro estos fenómenos de la Tierra, y como siempre pues quedamos mejor enterados para evitar andar con rumores. Y nuevamente me da gusto saludarlo al meteorólogo Sansón Reyes, que es el jefe de meteorología de la Comisión Federal de Electricidad y presidente de la Organización Mexicana de todos los meteorólogos de México. Pues que tenga usted una buena tarde y le agradezco mucho. Oiga, ¿cuándo va a empezar a bajar el calorcito o va a seguir duro allá en México? Ya en los próximos 15 días empieza a bajar. Ya tenemos la
la primera formación de ondas tropicales. Esto nos indica que ya la temporada de lluvias está por iniciar en 1 o 2 semanas máximo. Entonces ya las temperaturas van a empezar a bajar gradualmente en la parte sureste primero, después a la parte centro y gradualmente hacia la parte norte del país. Bueno, pues ahí nos deja una nota de esperanza. Muy bien. Bueno, que le vaya muy bien, gusto en Muchas saludarlo. gracias. Gusto en saludar también. Gracias, hasta luego. Meteorología de la Comisión General de Electricidad, de la Comisión Federal de Electricidad y presidente de la Organización Mexicana de Meteorólogos. Está en la línea, el otro día platicamos con él. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Gusto en saludarlo. Muy buenas tardes. Buenas tardes a su auditorio. Gracias. Y los tornados es algo... ya tenemos al señor Reyes, ya está el señor Reyes, muy bien, vamos a platicar con él, porque fíjese que hemos tenido tornados también allá en la República Mexicana, ya hemos informado los que ha habido aquí en los Estados Unidos, con toda su furia y toda su sorpresa por las áreas donde han pasado, pero en el caso de México tenemos fenómenos de por lo menos 2 tornados. El meteorólogo, el señor Sansón Reyes, que es el jefe de... Estos tornados que se presentan en la República Mexicana están asociados, igual que en Estados Unidos, a un choque de masas de aire que de diferentes características. ¿Sí? Son masas de aire calientes, húmedas, que chocan con masas de aire frío y seco. La formación de estos tornados... ¿Nunca ha ocurrido? ¿Es nuevo? ¿O qué está pasando? Bueno, en México los tornados hace tiempo se pensaba que no se registraban. Sin embargo, hay evidencias de que los tornados se han registrado gradualmente, periódicamente se han registrado en diferentes épocas del año y en diferentes ciudades y sitios de la República Mexicana que